Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es piensa en el después. Empezamos. Las personas pueden actuar sin pensar las consecuencias. ¿Qué pasa si yo digo sí a tal situación? ¿O qué pasa si digo que no a tal otra situación? Es muy normal que en serio no pensemos bien el después, porque solo pensamos en el ahora, pero nunca pensamos en el después. Somos tal vez como una especie de evasores o tal vez pensemos que tal vez eso no me va a pasar a mí. Por ejemplo, rápidamente, les voy a comentar algunas principales causas del por qué el ser humano, a la hora de tomar una decisión, no piensa en la consecuencia. Número 1, impulsividad. Algunas personas tienen una menor capacidad de autocontrol y toman, para variar, decisiones rápidas donde no evalúan los riesgos, las repercusiones que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, donde obviamente al final nos andamos lamentando. Entonces, el primer punto es impulsividad. Muchas veces las emociones, como vimos hace 2 semanas, el video de Intensamente, véalo si no lo ha visto, sobre un mal manejo de emociones, porque al final somos impulsivos y después nos andamos lamentando. 2, emociones demasiado intensas, o sea, poco controladas. Recordemos la película Intensamente: furia, alegría, tristeza, temor y desagrado. Son más, pero en la película 1 se ve eso. Y si esas emociones no están controladas, pueden nublar nuestro juicio a tomar terribles decisiones. Y para variar, cuando alguien está muy emocionado, es más difícil que esa persona se detenga a pensar cuáles son los pros y los contras. Y después, al final, repito, estamos pagando las consecuencias. Número 3, presión social. Por naturaleza, el ser humano busca la manera como encajar en la sociedad, encajar en un grupo de personas, donde al final no vamos a considerar las consecuencias, que tengo que dejar de hacer o que tengo que hacer cosas que realmente yo no hacía o no tengo esa educación, pero para encajar voy a hacer tal cosa. Dejo de lado mis principios, los valores, la educación que me dieron. Por ejemplo, se oye mucho eso en la presión social con los adolescentes, pero la verdad es que eso aplica a cualquier edad. Siguiente punto, 4, falta de experiencia o conocimiento. Si alguien no ha enfrentado ciertas situaciones similares, muy probablemente actúe sin prever las consecuencias de esa decisión que vaya a tomar, sea sí o sea no, porque a veces puede que no tenga la suficiente información, tal vez, ¿verdad? Tal vez, no estoy diciendo que sea así, de manejar esas referencias de, ok, si yo digo que sí va a pasar esto, si digo que no va a pasar lo otro. Punto número 5, búsqueda de placer o recompensa inmediata. Esa es un clásico. Muchas personas toman sus decisiones obviamente a la ligera, solo basadas en la gratificación instantánea sin medir las consecuencias, en lugar de pensar qué beneficios a largo plazo me va a traer. Pero más bien no son beneficios, más bien es todo dañino a corto, mediano y hasta largo plazo en algunos escenarios. Entonces al final es donde decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué fue lo que yo hice? Y en algunos escenarios que hasta se ven noticias, por cierto, que estaba viendo algunos reportajes donde tienen que comparecer a la Asamblea Legislativa, se hacen las víctimas después de que cometen semejante barbaridad
o la embarran o roban o lo que sea, al final de lo único que les queda es hacerse las víctimas. Entonces, eso no lo pensaron, tal vez, en el momento, porque pensaron que yo lo voy a lograr. Yo sé que ellos fallaron, pero yo lo voy a lograr. Punto número 6. A veces el estrés o la fatiga mental nos juegan sucio, como dicen, nos juegan como que hay que tener mucho cuidado a ese par, el estrés y la fatiga mental. Porque cuando una persona está cansada o estresada, su capacidad de pensar se va reduciendo, esa capacidad de pensar, de ver las cosas con claridad, ver los pros y los contras, disminuyen, se limita. Y eso lo puede llevar a tomar decisiones impulsivas. Punto número 7. Influencia de medios y redes sociales. Esa es la tendencia hoy en día. La exposición constante de contenido que impulsa a la impulsividad, el riesgo de la gratificación inmediata. Por eso vivimos en un país tan endeudado, tantas personas endeudadas porque compre. Todo es después, pague después. Disfrute ahora y pague después. Y obviamente en el momento, como es tanto el bombardeo, o sea, no es posible que en cualquier red social, bueno, no tengo todas, solo Facebook e Instagram, pero ambas, uno no puede ver un video sin que mínimo le salgan de 3 a 4 anuncios, porque es tanto el bombardeo, tanto. Por ejemplo, ahorita Temu, que anunciero, por Dios, en todo lado. Estos chinos tienen bastante plata, pero bueno. Entonces, somos totalmente tan bombardeados que no valoramos los pros y los contras, no valoramos el daño colateral, como dicen popularmente hablando. Entonces, son cosas que al final de cuentas no pensamos en el después. Y número 8, pueden ser más, rebeldía o esa actitud de desafío. Algunas personas actúan como muy desafiantes, una actitud desafiante como una forma de romper las normas, de hacerse ver. Como por ejemplo, Satanás. Hoy vamos a hablar del por qué. Vamos a analizar un poquitito qué lo llevó Satanás, que tenía todo allá en el cielo y ahora lo perdió todo. Dice la palabra de Dios en Isaías 14, versículo 13-14. Ojo, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Estos 8 puntos que les acabo de leer, si lo analizamos, también aplican en Satanás. Por ejemplo, el número 1 que habla de impulsividad. Satanás fue una persona compulsiva, ¡pum!, de una vez. Cuando la compulsividad nos nubla, no tenemos la capacidad de pensar bien las cosas. Eso le pasó a Satanás. Resulta que Satanás, recordemos que Satanás es especialista para engañar. ¿Y sabe quién fue el primer engañado? Irónicamente, él mismo. Él deducía que conquistando la tercera parte de los ángeles, toda la hablada que le echó, vea, podemos derrocar a Dios. Bueno, no sé qué les habría dicho, pero imagínenselo. Llegó a tal punto que su juicio, su razonamiento se nubló, pensando él que él iba a poder contra Dios y derrotar a Dios, golpe de estado, como dicen, y ponerse al mismo nivel de Dios. Pero sabemos la historia que no fue así. Recordemos que Satanás se llamaba Luzbel, pero fue desterrado. Ahora, lo que voy a decir no está en la Biblia, nada más que repito, a mí me gusta pensar y mucho. Yo comienzo a pensar, dígame qué persona piensa, bueno, no sé, que si voy a hacer tal cosa, imagínense cualquier pecado o cualquier situación que no está bien.
¿Qué persona va a hacer tal cosa si él supiera el futuro de lo que va a venir después si hace eso que está mal? Nadie en su sano juicio, con el juicio no nublado, lo haría. Uy, qué tentador, pero es que como ya vi el futuro, al final yo voy a parar en la cárcel. No, no lo voy a hacer. Uy, qué tentador, pero al final voy a perder todo porque no tengo cómo pagar. Uy, qué tentador, pero es que mira, al final de cuentas vi el futuro y voy a perder hasta la familia. Uy, aquí y allá, y ponga los ejemplos que usted quiera. Uy, qué tentador, es que si estos vicios, pues que me desconectan de la realidad. Póngale cualquier vicio, donde al final usted ve su futuro, y en su futuro usted se logra ver conectado a máquinas, respiradero, con cáncer en el hígado, cáncer en los pulmones, efisema pulmonar, bueno, todas las enfermedades habidas por haber, pero alguien en su sano juicio diría, no, mejor no lo hago, mejor no. Entonces yo pienso, repito, es suposición mía, que Satanás estaba muy convencido en que lo iba a lograr, porque el precio era altísimo. Y lo perdió todo. Y lo perdió todo y al final hizo tal tontería porque el orgullo, el deseo de poder, le cegó el juicio a Satanás. Porque al final no era como que tal vez esto, bueno, la Biblia no lo dice, pero no creo que tuviera como una estrategia, uy, qué buena estrategia, como un partido de fútbol, ¿no? Sino que fue la impulsividad que le ganó a Satanás. Con ese deseo irracional de ser como Dios. O sea, imagínense qué nivel de Satanás se les desconectaron los cables, el razonamiento se le perdió. Pero al final, efectivamente, él fracasó. Ahora, estábamos hablando de Satanás, pero ¿y nosotros? El mundo no anda parecido a Satanás, pensando que yo me la juego, yo sé cómo es. No, yo me meto con aquella persona, aunque yo esté casado, ¿qué importa? Y yo soy muy gatazo, yo estoy en todas. Mira que los dineros, que la estafa aquí, y pum, los esquivo como si fuera un boxeador, y voy a hacer esto y lo otro, y al final hasta me voy como Figueres. Perdón, me voy del país y al final salí libre y todo. Entonces son cosas que dicen, no, José, pero usted mencionó a ese chaval y sí quedó libre. Él va a tener sus consecuencias y ya ha tenido sus consecuencias, a él no lo conozco. Igual, muchas personas pareciera que pudieron burlarse de las consecuencias a pesar de el daño o las malas decisiones, pero al final la realidad nos va a alcanzar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que malas decisiones, consecuencias negativas, terribles. Proverbios 3 dice, versículos 5 y 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, lo que le pasó a Satanás. Teme a Jehová y apártate del mal. Y Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Repito, lo que le pasó a Satanás. Mas el que camina en sabiduría será librado. Ustedes están viendo que estoy mencionando Satanás aquí y Satanás allá, porque la idea de este video es que reflexionemos que si Satanás, estando allá en el cielo, era perfecto y falló, ¿cuánto más nosotros? Satanás se descuidó. A veces nosotros decimos, yo estoy súper bien. No es que yo ya he hecho mis chanchullos, llevo una vida desordenada y nunca me ha pasado nada. Bueno, hay una frase que dice, siempre hay una primera vez para todo. Y obviamente hay consecuencias que tal vez yo hace 2 años hice tal cosa y hoy por hoy no tengo ninguna consecuencia, pero la consecuencia me va a llegar. Y tal vez hasta multiplicada por 2, por 3, por 4, no sé por cuánto. Hay personas que están enfermas de salud porque no les dio la gana cuidarse. Y obviamente hablo de vicios, sino que también tuvieron una mala alimentación terrible, donde los triglicéridos tan altos, el azúcar para las personas que no cuidaron esa dieta, ¿verdad?
porque obviamente hay personas que nacen ya con diabetes. Pero el asunto aquí es que no pensamos en el después, solo vivimos en el hoy y en el hoy. Y cuando llegue mañana, se convierte en un hoy, entonces yo solo vivo en el hoy y no pienso en el mañana. Y es importante pensar en el mañana porque puede ser que usted llegue a ese mañana. Resulta que Jesús habla en varias parábolas sobre este asunto de pensar en el después, pero en el momento, uy, sí, lo voy a hacer, tome. Se metió una deuda por 10 años y ahora usted ya ni sabe qué hacer. Uy, es que entró en unos vicios y después ya está viendo las consecuencias y ya tengo tal situación y ya me cuesta respirar y tengo problemas mentales por el vicio que aquí, que allá y etcétera, ya no me puedo controlar, pero en el momento no pienso. Al igual que Satanás, que fue irracional, no fue para nada racional, el ser humano está igual. Entonces, Satanás, irónicamente, que es especialista en el engaño, fue autoengañado por el orgullo, la soberbia, el deseo del poder, lo cegaron. Entonces, él está aplicando lo mismo con el ser humano. Por eso la palabra de Dios me enseña que él viene a engañar, viene a matar, a destruir. Él es el engañador, porque él fue autoengañado. Él se creyó que podía. Y a veces el ser humano está igual que Satanás. Creyó que se iba a salir con la suya. Creyó que yo soy muy carga y como vimos en Proverbios capítulo 3, 5 al 7. Ay, es que yo fui sabio en mi propia prudencia y me la jugué. No, porque en Proverbios 28, 26 venimos hablando que es un corazón necio. Y lo he dicho muchas veces, esta carne no va a querer nada con Dios, mis hermanos. Leamos una parábola. Lucas 6, 46 al 49. Tal vez la ha escuchado. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está hablando Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces empieza con este ejemplo. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, tenía buenos cimientos. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿No les ha pasado a ustedes que siempre cuando vamos a hacer algo que no está bien, Dios pone cualquier persona y nos dice, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Piensa en las consecuencias, vea, es que si usted hace esto, le va a pasar aquello y va a perder esto y las consecuencias es esto y después usted se va a lamentar y después, ¿y qué decimos? No, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo, seguro. Está completamente seguro, segura. Entonces, volvemos a lo mismo, estamos cayendo en lo que Satanás cayó en los cielos. Nos está nublando el juicio por nuestra necedad, porque me autoconvenzo que yo soy supercarga, tengo la capacidad necesaria. Y vean los dos cimientos. Uno fue sabio y sacó el rato, puso la piedra, hizo zanjas, hizo una buena construcción, y el otro no. Si esa parábola la pasamos a la realidad, ¿cuántas personas nos dicen, mira, ¿por qué no haces esto? Es que aquí, que allá, mira, te da cuidado con eso, entonces hay prevención. Y el hombre sabio, buenísimo, muchas gracias. Pero el necio, a mí no me estén diciendo nada, yo sé lo que hago, y aquí, que allá, a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir. Por eso, en el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo mismo va para usted y para mí. El Señor Dios Todopoderoso es su Señor. Realmente lo es. A veces no funciona. De vez en cuando tampoco funciona.
La mayoría de veces no funciona. Nosotros como humanos tenemos la naturaleza pecaminosa por el pecado inicial que cometieron Adán y Eva, que ahí estaba Satanás también. Entonces, mis hermanos, no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Dice en Jeremías 9, 23 y 24, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. La única manera de gloriarse es conocer a Cristo. ¡Wow! Ahí sí. Pero lo demás no, mis hermanos. Tenga cuidado. Piense en el después, porque en algún momento va a llegar. Va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Así que busque de Dios, porque todos los pecados que nosotros hacemos, que practica la humanidad, al final va a haber un después. Y ese después no lo vamos a querer enfrentar. Porque vuelvo y repito, seguir a Cristo va a ser una gran bendición. Pero no seguir a Cristo, ay, ay, ay. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló, ojo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que, qué sé yo, están empadronados? Bueno, en teoría están empadronados en una lista de tal cosa. Y van llamando y no llamaron su nombre. Y usted, pero ¿cómo es posible que no me llamaron? Tanto que me costó y trae todos los papeles aquí que allá. Y usted ya se desespera. ¿Cuánto más va a haber una desesperación súper mayor cuando Dios diga, usted no está inscrito en el libro de la vida? Qué pena. ¿Quién es usted? No lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Piensen en el después. Porque ahorita este video lo estoy enfocando en tomar decisiones aquí terrenales. Y obviamente cosas de pecado, que mejor no practique el pecado. Pero el gran después va a ser cuando usted se muera y tenga que compadecer ante Dios. Verlo cara a cara. Y ahora sí, papá, hablemos. Porque aquí pudimos haber engañado a todo el mundo, a mamá, a papá, al jefe, al director, al pastor, a quien sea. Pero a Dios, que conoce su corazón y su mente. Ahí sí, ese es el gran después. Y que ese gran después, en lugar de ser una situación de temor y de tristeza y de miedo, más bien sea de regocijo, de alegría, porque al final, bien, hijo mío, pase y regocíjese conmigo. Usted sabe, escuchar esas palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Dirían los chiquillos, eso va a ser épico. Estamos, mis hermanos, así que Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.